Bueno, Igea volverá enseguida, tenía problemas de conexión. Conexión con Bruselas. Adelante, Lobo. Muy bien, bueno, hoy va a ser un repaso rapidillo, tengo 8 minutillos. 3 cosillas así relevantes. En el contexto europeo, yo siempre suelo empezar mi sección por el mismo, hablar del tema de la energía, que es un tema recurrente estas semanas. El precio de la luz, acordaros que hay la excepción ibérica, que está siendo bastante exitosa para el control de la inflación en la península, y hay muchos países que están pidiendo que esa misma excepción se extienda al resto de Europa. Hay 15 países que lo han pedido con insistencia, pero 2 de los usual suspects que se muestran reticentes son Alemania y Holanda. Dicen que si se pone un precio a la energía puede haber problemas de riesgos de suministro, que a pesar de llevar varios meses en la península y no generar ningún problema de suministro, ellos insisten que sí. Entonces la comisión se ha descolgado haciendo una propuesta de una limitación, un precio limitante muy elevado. Dice que si durante más de 2 semanas el precio del gas supera los 275 euros, entonces se pone ese límite al gas. Es como una propuesta no propuesta. Viene a ser como que todos los países han estado forzando a la Comisión a que ponga un límite al precio del gas y la Comisión se descuelga con una propuesta irrealista que ni en el peor momento de la crisis energética se han llegado a superar esos precios. Que muestra un poco la fuerza que sigue teniendo en el ámbito geopolítico europeo Alemania. Eso por un lado, el tema de la energía. Otro tema bastante relevante en el contexto post-Brexit. Llevamos también tiempo diciendo o explicando las tensiones territoriales, sobre todo en el ámbito escocés. Nicola Sturgeon había propuesto volver a celebrar un referéndum de independencia, el anterior, el del 2014, que recordemos que lo había perdido el movimiento pro-independentista, lo había perdido por un 45% a favor de la independencia frente a un 55% que está en contra. Se perdió fundamentalmente porque lo que utilizó James Cameron en su momento, hace 14 primeros ministros, básicamente, pues había dicho que el riesgo que tenía Escocia es que si votaban a favor de la independencia, luego para volver a incorporarse a la Unión Europea sería muy difícil. Entonces, por eso Escocia fue un éxito comunicativo de Cameron y la mayoría de los escoceses votaron en contra. ¿Qué ocurre? Que ahora está en una situación que durante el Brexit el 65% de los escoceses votaron en contra del Brexit y se encuentra que eso que le había prometido el Reino Unido para no independizarse, pues al final se había consolidado por la votación del Brexit. Entonces, Nicola Sturgeon quería negociar otro referéndum de independencia, ya que las circunstancias habían cambiado con el gobierno del Reino Unido. El gobierno del Reino Unido se ha ido negando a tal negociación. Entonces, hizo una consulta al Tribunal Supremo del Reino Unido. Y el Tribunal Supremo esta semana, después de 2 meses de consultas, le han denegado la posibilidad al Parlamento escocés de plantear un referéndum de independencia. Ahora las posibilidades que le queda a Nicola Sturgeon, que estaba en su programa electoral, es que las elecciones del 2024 se conviertan en una especie de plebiscito. Quiere hacer alguna forma para que sea una elección que de alguna forma pueda tener una vinculación legal o por lo menos consultiva en el que el pueblo pueda manifestarse sobre la independencia de Escocia. Esto, señor Lobo, perdona, pero se empieza a parecer mucho a Cataluña, ¿eh? Bueno, hay una diferencia fundamental en el sentido de que el Reino Unido hizo algo que nunca ha tenido el coraje de hacer el gobierno español, que fue aceptar un referéndum. Sí, pero decía en el sentido de que como ahora no lo han aceptado, el que Escocia quiera utilizar unas elecciones como un plebiscito informal, me empieza a sonar a Cataluña, ¿eh? Ahora ya sí dices, antes no. Claro. Yo creo que, o sea, entiendo lo que dices, pero es verlo a la política europea desde un prisma español, que es una democracia, vayamos a decirlo así, la democracia española frágil, y con todos los defectos que tiene el Reino Unido, creo que es una democracia bastante consolidada, que no ha habido un proceso de dictadura en muchísimo tiempo y no están acostumbrados a resolver cuestiones territoriales de la forma en la que lo resolvió el Estado español. Por lo tanto, yo creo que buscarán algún mecanismo legal para que haya algún referéndum que probablemente el gobierno no considere legal, pero no veo yo al Reino Unido llevando a hordas de antidisturbios a Escocia y a palear durante el día de las elecciones escoceses. No lo veo, no
No creo que... Seguramente tendrá razón y sin ningún ánimo de abrir un debate, pero ya llevó al ejército a otra zona territorial del Reino Unido. ¿Sabes? Pero es una cosa muy interesante, porque es lo que eso siempre quiso ETA y en cambio sí que hicieron con el IRA. El IRA declaró la guerra y el Reino Unido la aceptó. ETA declaró la guerra al Estado español y España nunca la aceptó. Y lo que hizo fue formar un grupo paramilitar que se llamaba el GAL. Mientras que el Reino Unido por lo menos tuvo el coraje de aceptar esa declaración de guerra y llevar al ejército de forma legal. Una barra basada. Pero incluso en el momento más crítico, las distancias entre una democracia y otra son abismales. Y no estoy con esto vanagloriando lo que hizo Margaret Thatcher, pero Margaret Thatcher bajo ningún momento se le ocurrió montar un ejército parapolicial de una forma tan vergonzosa como hizo la democracia tan frágil que es la española. Entonces, de verdad que lo pilles por donde lo pilles, los británicos hay muchas cosas a las que reprocharles y conductas muy autoritarias y colonialistas, pero es que lo de España se lleva de largo el... ¿Me permites una mínima réplica? Insisto que no quería derivar el debate a esto, ¿cómo es? Ulster, un grupo terrorista del Ulster, que no recuerdo cómo se llama, tenía muchos vínculos con el gobierno británico. Quiero decir con eso que no llegó a ser el GAL, quizás hicieron la guerra sucia de manera más inteligente porque no les pillaron. Muchísimo, vamos a ver, es que mira, no quiero abrir un debate, de verdad. Creo que lo estás consiguiendo, sin quererlo lo estás consiguiendo. Quiero decir, lo de España es una república bananera, comparado con el gobierno británico. O sea, no voy a decir mucho más, o sea, es una chapuza. Sí. Básicamente es una chapuza. Pero bueno, y por terminar, que queda un minuto... ¿Me oís ahora, perdón? Sí, ¿Ahora me oís? Sí. Vale. Sí. No, una pregunta que no es entrar en debate, es una pregunta sobre esto que acaba de decir el señor Lobo. En este proceso democrático que tiene Reino Unido respecto a España, que ha vivido una dictadura, que has dicho, ¿no? ¿Se podría hacer algún elogio o algo bueno ha tenido que ver en eso la corona británica? Pregunto, O sea, ¿la corona se podía decir algo bueno en todo esto respecto a la corona española? De las monarquías no hay nada bueno que decir, ni aquí ni en Bután. O sea, que no creo que sea... O sea, creo que es una herencia democrática que tiene que ver con sus condicionantes históricos. Y por ejemplo, el concepto territorial del Reino Unido es un reino de varios países. O sea que... Tengo la sensación de que aunque se independizara Irlanda o Escocia, la monarquía seguiría sintiendo que es suya, ¿no? Parte de la Commonwealth. No, han ido perdiendo, de hecho, con el reinado de Isabel II han ido perdiendo territorios que ya no han sido parte de la corona. De hecho, en Canadá hay todavía disputas sobre si sigue siendo o no la jefa de Estado. O sea que cuando se pierde un territorio, la corona lo pierde y lo aceptan. O sea que nuestro rey monta un golpe de Estado en el 23F. Pero bueno, aún así no quiero decir muchas más cosas. Es que no creo que España esté en una posición histórica de dar de ser comparable a ninguna democracia consolidada europea. Esa es mi opinión. O sea, creo que en estos 40 años y siguen demostrando muchos déficits democráticos. Y ya está. Prefiero no terminar porque estoy fuera de tiempo, entonces no cuento lo... No, termina. Perdona. No, ya está. Acabamos. Te hemos interrumpido con preguntas. Termina, tío. Está muy bien, sí, ya está. O sea que por hoy se ha acabado. O sea que España, República Bananera, salvo por lo del precio, el tope al precio del gas, que ahí bien, ahí estamos contentos. Sí. Os veo muy españoles y muy ofendidos, chicos, Es que está jugando España, ya lo hemos dicho. De hecho, Españita, venga, de caña. Te lo he dicho porque me parecía que estabas dejando en demasiado buen lugar al modelo británico y por eso te he replicado porque me parecía que también tiene sus vergüenzas que tapar. Sí, pero vamos, es que intentar compararlo con España, que es un esbozo de democracia, es que no sé, es complejo. En eso tengo ya puedo hablar de la Cámara de los Lores, o sea, sí, hay muchos déficits, pero se puede criticar otras cosas, ¿eh? No, es que, pero bueno. ¿Tenemos tiempo para una mínima anécdota? Que sí, que luego va mi sección, que no vale para nada. Cuando un pequeño... Ojo, un momento. Ojo, cuando el abuelo Xavier dice pequeña anécdota,
puede ser un eufemismo de chiste malo, ¿eh? Yo ya lo Alerta dejo chiste ahí. malo. Alerta chiste Dale, malo. dale ahí. Soy responsable de lo que pase ahora, y del tiempo que se ha ido. Yo he acabado mi sección a tiempo. Cuando 20 años después de la matanza de Hillsborough, que ocurrió en una semifinal de la Copa Inglesa, un periodista inglés empezó a hacer una investigación. Y entonces solicitó en un archivo que hay oficial al que cualquier ciudadano puede ir y solicitar información, solicitó los informes que habían pedido a cada uno de los policías que estuvieron ese día en el estadio sobre lo que había ocurrido y se los entregaron. La sorpresa del periodista fue que le entregaron los informes que se publicaron, los que habían presentado los policías y las anotaciones que hizo la propia policía sobre esos informes que se convirtieron en el informe definitivo. Estoy seguro que en España no se guardarían todos esos archivos y el periodista no hubiera recibido todo eso. Ok. Si solo fuera eso.